Hola chicos, buenos días. Empezamos con el último bloque del tema 7 de cultura clásica, ¿vale? En este vamos a hablar de la indumentaria y la estética, es decir, cómo se vestían, cómo se calzaban y qué se hacían en el pelo y en la cara. Bueno, empezamos como siempre por Grecia, ¿vale? En Grecia tenemos diferentes vestidos entre hombre o mujer. Los hombres se vestían con el quitón, que era una túnica larga sujeta por los hombros. Y si hacía frío, se ponía sobre ella el imation, que era un manto, ¿vale? Podían ponerse solo el imation, sin el quitón. Los griegos también podían llevar una túnica y una capa corta, si hacía bueno, que esta era la clámide. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de vestimenta, ¿vale? Tenemos, si empezamos por abajo, tenemos la imatio, ¿vale? El imatio que, como nos han dicho, es un manto, este de aquí, que se ponían tipo toga romana, aunque no era exactamente igual. La clámide, que es lo otro que nos cuenta, sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Que era una capa corta, como veis, abierta en un lateral. Se coloca sobre el hombro izquierdo y se abrocha en el hombro derecho. Bien, cuando nos hablan en el libro de que podían llevar una túnica corta por debajo, es esto último que tenemos aquí, ¿vale? La exómida, como veis, es una túnica de un solo tirante, cortita para cuando hace calor. Las mujeres también usaban el quitón, y además podían ponerse el peplo, que era una pieza larga que se sujetaba con cordones y broches. En invierno se recubrían con un manto porque hacía bastante fresco en Grecia. Las mujeres griegas se arreglaban mucho, aunque no salían mucho de casa. Y cuando lo hacían con la cabeza cubierta. Bien, aquí vemos, por ejemplo, cómo se ponía el quitón, que como veis, lo tenemos aquí en el de arriba, es simplemente como un manto muy largo, ¿vale? Que se metía por la cabeza como un poncho, luego se ataba a la cintura y te quedaban unas mangas amplias. Y el peplo lo tenéis aquí abajo, este es el peplo de las mujeres griegas, que también era una túnica que luego tenía dos tirantes, ¿vale? Y dejaba las mangas al aire, se ataba con cordones y broches. Sobre el calzado, hombres y mujeres usaban sandalias. Se sujetaban con correas o tiras de cuero muy similares a las que tenemos en la actualidad. En invierno usaban botines, que abrigaba más. Físicamente, los hombres solían llevar el pelo corto, excepto los espartanos, que lo llevaban largo, y la barba la recortaban, es decir, no se la dejaban larga tipo náufrago, sino que la recortaban y la cuidaban mucho. Tenemos los bustos de Pericles, si os acordáis de él cuando lo dimos, que tiene la barba muy bien recortada. Las mujeres solían llevar el pelo recogido, con cintas o diademas, o en un moño. Había maquillaje, usaban cremas, perfumes, joyas y abanicos y sombrillos para protegerse del sol. Como veis, somos completamente herederos de esta cultura. Estos son 4 ejemplos de sandalias de calzado griego. Como veis, son de cuero, se atan con tiras en la parte del empeine y son muy similares a las que podemos encontrar en cualquier zapatería actual. Si nos pasamos a Roma, tenemos lo mismo. Diferencias entre el vestido del hombre y el vestido de la mujer. El hombre se solía vestir con la toga, que era un trozo de tela semicircular, voluminosa y elegante, que llegaba hasta los pies, era muy tocha. Se llevaba colgada al hombro izquierdo, dejando libre el hombro derecho. Para estar en casa, la túnica, y sobre ella podía llevar el pallium, que era un manto. Aquí vemos 2 ejemplos de toga. Una toga normal, que puede ser la del caballero de arriba, ¿vale? En la que, como veis, es un manto que lleva un gran trabajo el ponerlo. Y el de abajo es un senador. Lo reconocemos porque tiene esa tira roja, veis, de color, para darse a conocer como senador. Y esa toga la lleva puesta encima de una túnica, que la veis aquí en el C, ¿vale? Esto de aquí es la túnica que tiene por debajo de la toga. Esta sería la túnica romana, que es una prenda corta, como veis. El patrón es muy sencillo, es como una camiseta más larga, que se metía a la cabeza directamente, atabas las mangas y te ponías un cinturón en la cintura y a correr. Ya está, con esto llevas tranquilamente en verano. Las mujeres, en cambio, se ponían la estola, que era una prenda que les llegaba hasta los pies. Mangas hasta antebrazo, la manga francesa, que se llama ahora, y que se sujeta con un cinto en la cintura. En invierno, o para cubrirse la cabeza en público, se ponían un manto llamado pala. Lo de cubrirse la cabeza en público es algo muy normal en la cultura mediterránea antigua. El vestido completaba con un velo
sobre la espalda y los hombros, muy largo. Aquí vemos un ejemplo de una mujer con una estola y con una pala en la derecha, que era el manto con el que se podía cubrir la cabeza, el manto morado. La ropa interior no es un invento romano, pero los romanos sí llevaban ropa interior, no como los griegos. Los griegos llevaban con todo al aire, ¿vale? Los romanos, en cambio, llevaban un subligaculum, que sería una prenda interior que protegía las partes íntimas, tanto hombres como mujeres, ¿de acuerdo? Tengo una subúcula, que es una túnica interior tipo faja, ¿vale? O tipo camiseta interior, podemos decir. Y por último, la fascia pectoralis, es decir, el sostén, ¿vale? Es una faja de tela que sostenía el pecho de las mujeres. Sobre el calzado, tenemos lo mismo que en Grecia, aunque con un poquito más de variedad. Tenemos sandalias, zapatos, botas, alpargatas. Y las mujeres lo mismo, solo que era una piel más suave. Aquí vemos diferentes tipos de sandalias del mundo romano. Las de arriba son dibujos de modelos que podemos encontrar en cualquier maripaz de la actualidad, y abajo es una reconstrucción en piel de cómo serían unos botines de época romana. Por último, sobre la cosmética, debemos que decir que los romanos iban afeitados. El dejarse barba fue una moda griega que entró a partir del siglo II después de Cristo. Las mujeres, hasta esa misma época, llevaban el pelo recogido hacia atrás con un moño en la nuca. A partir de aquí tenemos que en la parte alta de la cabeza se metió mucho rizo para dar sensación de mucho volumen. Usaban cintas, redes, horquillas, peinetas, etc. Tenemos restos de espejos, de peines, de maquillaje, perfumes, cremas y lo mismo. ¿Cómo podemos saber todo esto? Pues por los bustos, ¿vale? Esas estatuas en las que solo se ve la cabeza del romano o de la romana nos permite ver por su peinado, o por si lleva barba o no lleva barba, si lleva red o no lleva red en el pelo, las mujeres, de qué época estamos hablando, de qué época es ese personaje que aparece. Bien, en este bloque solo vamos a hacer dos ejercicios, el 1 y el 2, de refuerza lo que has aprendido en la página 109. Me lo mandáis por Teams, como siempre, ¿vale? Y, por favor, las fotos rectas, apiadaos de mi cuello. Gracias. Hasta luego.